en esas zonas, ¿no? Sí. Creo que estamos en vivo. Estamos en Facebook Live. A ver, creo que me tienen que confirmar si estamos. A lo mejor sí estamos y no lo sabemos. Sí, estamos en Facebook Live. O sea que muy buenas noches a todos y gracias a todos aquellos que se están uniendo a nosotros esta noche. Yo soy Diego Mellado, soy el embajador de la Unión Europea aquí en el Perú. Tengo el enorme placer de estar aquí esta noche con Alejandra Puente, que es muy conocida de todos vosotros, por supuesto, periodista y directora de noticias en TV Perú, pero sobre todo una gran socia de la Unión Europea, ¿verdad, Alejandra? Llevamos ya varios meses colaborando juntos. Alejandra es directora de MediaHack, una consultoría en asuntos informáticos, y hemos trabajado juntos en una mediatón, una actividad muy interesante que hicimos hace unos meses, relacionada con la desinformación y que ha sido totalmente premonitoria, porque fíjate, ahora la situación en la que estamos, el tema de la desinformación es totalmente central. Y precisamente por eso esta noche hemos invitado a este Facebook Live con la Unión Europea a Alejandra Puente, que os va a hablar precisamente de desinformación. Pero si me permites, Alejandra, decir unas cuantas palabras también desde el punto de vista de la Unión Europea, antes de darte la palabra, y la gente está desde luego con muchas ganas de escucharte a ti. Pero quiero decir que, como decía anteriormente, el tema es en este momento fundamental. Incluso se han inventado un nuevo término, ¿no? La infodemia. En momento de pandemia se habla también de infodemia, de una especie de epidemia de noticias falsas, de desinformación. Incluso el presidente de la República del Perú hoy mismo, ¿no?, hizo referencia a esas noticias falsas, a esa desinformación. Y es desde luego un gran problema en este momento en el que estamos confinados, en el que muchas personas están dependiendo de las redes sociales, de un número limitado de medios de comunicación para recibir su información. Hay información falsa, hay propaganda, hay todo tipo de noticias que están destinadas a confundir, a generar intranquilidad, a generar pánico incluso y a generar desconfianza. Y por lo tanto yo creo que hay que combatirlo, pero hay que combatirlo como lo estamos haciendo en Europa, ¿no? Porque esto es un fenómeno general. Y lo estamos haciendo desde la libertad de expresión, desde la democracia, desde la libertad de prensa, porque es fundamental no perder esos derechos que tenemos todos. Y si bien es cierto que es importante proteger a las personas frente a las noticias falsas, ¿no? Algunas de ellas pueden ser muy dañinas, tampoco podemos matar en el intento a la libertad de expresión. Y por eso en Europa nuestro gran desafío es encontrar ese equilibrio entre lo que puede considerarse censura, que hay que evitar, y lo que es una lucha legítima contra las noticias falsas. Por eso, qué mejor hoy que tener a una periodista y además una colaboradora, alguien que ha trabajado mucho con nosotros, con la Unión Europea, incluso con nuestra misión de observación electoral hace unos meses, cuando estuvo aquí en el Perú, y creo que ella lo comentará. Y por lo tanto, para mí es un enorme placer darte la bienvenida a este espacio esta noche y dejarte ahora la oportunidad de darnos tu punto de vista sobre estas noticias falsas, la desinformación, y cómo crees tú que aquí en el Perú se puede combatir y qué tiene que hacer la gente para darse cuenta. Porque una cosa muy importante, tenemos una responsabilidad todos también de comprobar las fuentes, asegurarnos de que son fuentes fehacientes y no creernos todo lo que vemos en las redes. Y os lo digo, si alguna vez aparece un remedio contra el COVID-19, no os vais a enterar vía un grupo de WhatsApp, os vais a enterar vía una fuente oficial. ¿Verdad que sí, Alejandra? Adelante, te dejo la palabra. Así es. Muchísimas gracias por esta presentación y en verdad muchas gracias a la Unión Europea por el tiempo los recursos, el interés que le dedica a este tema. La verdad es que es un ejemplo y lo resalto no porque esté en este webinar, sino porque para mí es una referencia las buenas prácticas que se están aplicando en la Unión Europea para luchar contra la desinformación. Ha avanzado mucho, por ejemplo, en temas de legislación, en tiempos electorales, ha avanzado mucho a pedirle a las grandes empresas de tecnología que transparenten los mecanismos que tienen para poder seleccionar noticias, para difundir información, para permitir comunicación
entre los miembros de, la red, de las redes sociales que lideran, y eso se ha trasladado, y todo ese trabajo previo que se ha dado en los años anteriores, hoy lo estamos viendo un poquito más concientizado en las acciones que toman estas empresas tecnológicas para luchar contra la desinformación. Y este ha sido un escenario, a mi parecer, bastante rico para poder ver los riesgos, finalmente, de las fake news y la desinformación si es que no tomamos conciencia de ellas. Entonces, he preparado una pequeña presentación porque quisiera, primero, para entender cómo funcionan las noticias falsas, para poder desarrollar herramientas para luchar contra ellas, hay que entender cómo funcionan, cómo se aprovechan de cómo nosotras las personas estamos cableadas, por ponerlo de alguna manera, para difundir esa desinformación. Entonces, bueno, como bien lo había mencionado el embajador, yo soy Alejandra Puente, directora de MediaHack, somos una consultora en temas de comunicación digital y nuestra lucha constante es sobre cómo encontramos nuevas maneras de difundir la buena información, que quiere decir cómo educamos a la gente en el uso de tecnologías para poder alcanzar sus objetivos, acortar la brecha digital. Si eres un pequeño negocio, cómo poder digitalizar tu negocio. Si eres un medio de comunicación, cómo poder comunicar digitalmente, ¿no? Entonces, nuestra obsesión es la comunicación. Y en esa obsesión nos juntó con la Unión Europea para armar esta mediatón contra las noticias falsas y sacamos muchos aprendizajes que quiero compartir con ustedes brevemente, ¿no? Entonces, el problema de las fake news es que tiene múltiples factores, ¿no? Tiene un factor humano, un factor tecnológico, que al unirse ambos generan peligros no solamente para la sociedad, para la democracia, para la salud de las personas, como lo estamos viendo en esta pandemia, sino también para nuestra propia psicología, ¿no? Entonces, el problema es un problema social porque al nosotros compartir desinformación o vernos afectados por ella o escuchar de la desinformación, podemos estar haciéndonos daño indirectamente. Y el COVID-19 es el mejor ejemplo, ¿no? Surgió un discurso de Donald Trump en el que, por ejemplo, mencionó una medicina como la cura milagrosa contra el COVID-19. E inmediatamente después de eso, eh, personas en Estados Unidos decidieron tomar sobredosis de ese medicamento que era para la malaria y que no tiene ningún tipo de estudio concluyente que demuestre que puede realmente luchar contra el COVID-19, que murieron de sobredosis del medicamento porque se automedicaron, ¿no? Entonces, claro, ese medicamento aplicado a pacientes de malaria era un paliativo con efectos secundarios muy potentes, y al ser tomado en sobredosis por un grupo de personas o algunas personas asustadas que creían que así se iban a proteger del coronavirus, ni siquiera estaban infectados, terminaron falleciendo, ¿no? Entonces, han pasado las semanas luego de esa declaración y la ciencia ha encontrado que efectivamente esas medicinas que estaban siendo promovidas por una figura estatal incluso y que se estaban difundiendo en mensajes de WhatsApp, en redes sociales, se generaron discusiones, tendencias en redes sociales alrededor de la difusión de esta medicina, aprovechándose del miedo que todos sentimos, generó al final más daños que resultados positivos, ¿no? Desabastecimiento de esa medicina, pacientes con malaria que no podían acceder a esa medicina porque otras personas habían acaparado su compra para usarlo de una manera errada, ¿verdad? Entonces, la desinformación, cuando se vuelve viral, que es lo que sucede en las redes sociales, puede ser un problema social. Es un problema colectivo también, porque incluye a muchas personas en una realidad que no es del todo cierta. Entonces tenemos, por ejemplo, esta otra información que se ha estado difundiendo, que el virus fue generado en un laboratorio en Wuhan y que esto es parte de la guerra comercial de Estados Unidos contra China y que el virus no existe. Entonces tenemos a un montón de personas que quisieran evidentemente creer que el virus no existe porque quisieran que esto desaparezca.
Pero eso es un pensamiento fantasioso, ¿no? La realidad es que esto está aquí y que si nosotros no tenemos los cuidados adecuados, podemos seguir propagando el virus y al seguir propagándolo colapsamos los sistemas de salud y podemos generar que muchas más personas mueran, no necesariamente porque el coronavirus tenga una tasa de mortalidad muy alta, sino porque el sistema de salud no va a poder controlar el número de pacientes que van a llegar al mismo tiempo a un centro de salud. Entonces, esta teoría de conspiración parece muy graciosa cuando la vemos de afuera, o parece muy inocua cuando la recibimos en un mensaje de WhatsApp, pero si todos empezamos a creer eso y creemos que el virus no existe, lo que va a pasar al día siguiente es que vamos a empezar a desobedecer, por ejemplo, las disposiciones del Estado, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a creer que todos están metidos en esta conspiración, ¿no? La Organización Mundial de la Salud quiere generar caos económico mundial. ¿Por qué lo haría? No tengo idea, pero estas teorías de conspiración lo justifican muy vehementemente, ¿no? Otro problema es que la desinformación, al ser tan efectiva, se ha vuelto parte del discurso político. Y como ya había mencionado un par de casos donde la desinformación había sido propagada primero por un líder político, pero hay otros ejemplos, ¿no? Como la frase de Donald Trump que el coronavirus iba a desaparecer como un milagro en abril de un día para otro, ¿no? O la frase de Boris Johnson, ¿no? Que hay que seguir con los negocios como si nada estuviera pasando, ¿no? Porque nos vamos a proteger por la inmunidad colectiva, sin entender realmente cómo funcionaba este virus. O Jair Bolsonaro en Brasil diciendo que es una gripecita, permitiendo que se congreguen en espacios religiosos, porque no quiere, por razones políticas, creer que esta enfermedad es tan grave como lo dicen los médicos, los especialistas. Pero eso es un discurso político que se agarra de nuestro pensamiento fantasioso, que quiere que esto pase mañana para aprovecharse y decir que están con nosotros porque nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces, es peligrosísimo. Sobre este tema, quiero rescatar algo positivo, que es que, por ejemplo, esa frase del coronavirus siendo una gripecita ha sido la primera frase que Twitter ha bloqueado de una figura como un presidente de la República. La ha eliminado de Twitter. Y eso a mí me parece sumamente positivo porque en esta lucha contra la censura que mencionaba el embajador al inicio, el peligro de que si van a fiscalizar todo lo que publicamos pueda considerarse que se limita la libertad de expresión, yo sí creo que a una figura pública no se le puede permitir mentir y que tiene que poder respaldar este tipo de declaraciones que generan finalmente caos social, ¿no? Entonces, eso es una medida, por ejemplo, que se ha empezado a tomar. Y también hemos visto cómo en nuestro país se ha generado una batalla campal en distintas redes sociales en torno a cosas que no tienen tanto que ver con la pandemia en sí y que tienen tal vez otras agendas. No lo estamos poniendo de ningún lado, pero lo decía el embajador hoy, el presidente de la República, lo mencionó incluso, ¿no? Y dijo, sabemos quiénes son los maestros de la desinformación, los doctores en pesimismo, ¿no? Pero el tema es que aquí esta es una herramienta política que se ha empezado a usar, ya tiene más de 10 años en el discurso político, pero que ya se ha generalizado en uso y esto hace que se aprovechen todas las situaciones para impulsar fines adversos, fines particulares, aprovechando una coyuntura de miedo, de caos. Entonces los reclamos pueden ser justos. ¿Quién puede decir que los reclamos de los médicos que piden implementos, que piden que se les atienda? ¿Quién puede decir que esos reclamos son injustos? Por supuesto que no lo son justos y válidos. Pero al estar insertados en este clima de miedo, se aprovechan algunos grupos para poder impulsar una agenda que no tiene nada que ver con el bienestar de los médicos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Este es uno reciente y por eso lo menciono. Entonces, hablando del problema que desencadenan las noticias falsas, y espero con eso poder haberlo persuadido que es tarea de todos
luchar contra la desinformación, porque al final ese mensaje que tú compartes, esa noticia que tú dices, bueno, por si acaso sea verdad, puede estar contribuyendo a un problema social mucho más amplio. Y en estas circunstancias sí, cada uno es un granito de arena que hace una playa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro rol en ese problema social que es la desinformación. ¿Por qué se origina la desinformación? Y uno de los puntos es el factor humano. Todos creemos que nosotros no vamos a creer en desinformación. Cuando se hacen encuestas, el 80% de las personas dice que está perfectamente capacitada para identificar desinformación. Pero sin embargo, el 80% de las personas creen en desinformación. Entonces, ¿cómo se da esa paradoja? Definitivamente hay muchas más personas que creen estar capacitadas para identificar las noticias falsas que no se dan cuenta que cómo utilizamos los aparatos como el celular es finalmente algo que va más allá de nuestro proceso racional. Nosotros pasamos entre 6 y 7 horas pegados a una pantalla. Esta data es anterior a la pandemia. Según estadística hoy de Perú, hemos aumentado nuestro consumo y nuestro tiempo, nuestra exposición en la pantalla en por lo menos un 35%, solo en Perú, nuestro consumo de Internet. Entonces, y nuestro consumo de WhatsApp, donde se difunden más de noticias falsas, 165%. Entonces, estamos tan sobreexpuestos a la información que ¿quién puede corroborar cada mensaje, cada foto, cada video, cada ¿no? texto que se nos aparece en la pantalla? Por ahí que ni siquiera nos estamos dando cuenta y esa desinformación está recalcando, o cuando la vemos por encima y la compartimos por si acaso, son reacciones instintivas de las que no necesariamente tenemos mucho control. Entonces, ese es un factor humano y no tiene que ver con educación, porque la desinformación afecta igual o es creída por igual por personas que tienen un doctorado como por personas que tienen secundaria incompleta, ¿verdad? Entonces, no es un tema de educación, es un tema de cómo la herramienta entra a nuestras vidas y cómo nosotros permitimos que se apodere de nuestro uso de la información. Entonces, el otro factor humano que influye aquí es que nuestro uso de redes sociales es sumamente instintivo, ¿verdad? Las comunicaciones que nos llegan a través de un teléfono celular, la computadora, las redes sociales o cualquier otro aparato que tengamos conectado. Ahora tenemos incluso parlantes con los que podemos interactuar y hablar, ¿no? Esos famosos Alexas y otros aparatos que tienen inteligencia artificial incorporado al reconocimiento de voz. Esas están todo el tiempo interrumpiéndonos. ¿Y qué sucede cuando nos interrumpen? Cuando estamos entre una cosa y otra. Lo que responde es nuestro instinto. Por eso compartimos, por eso creemos sin pensar, por eso reaccionamos, por eso cuando escribimos a veces por WhatsApp decimos cosas que no queremos, por eso WhatsApp generó la herramienta para poder eliminar las cosas que envías, porque entendió que estaba generando muchos problemas al permitir que la conversación salga como un exabrupto, ¿verdad? Es como lo primero que te lanza una pelota a la cara y tú la agarras. Eso es instinto. Entonces, las redes sociales funcionan apelando a nuestro instinto. Entonces, tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos eso, vamos a controlarnos un poco más y vamos a poner una barrera entre nuestro instinto y lo que comunicamos en redes sociales. Sí importa cómo lo decimos, a quién se lo decimos y qué cosa decimos, ¿no? El otro factor humano que influye en esto es que las redes sociales y cómo funciona la comunicación digital eh, tienen mucha información sobre nosotros, información que nosotros compartimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, si ustedes ven ahorita sus redes sociales, se van a dar cuenta que ahí sale claramente quiénes son, cuáles son sus intereses, si tienen familia, si no tienen familia, en qué trabajan, quiénes son su red de contactos, qué cree su red de contactos, si tienen una posición política, cuál es esa posición política. Entonces, nosotros nos desnudamos y no nos desnudamos como hacíamos antes, que teníamos una imagen pública y llevábamos nuestra imagen a un espacio privado, nuestra imagen a un espacio de trabajo y nuestra imagen a un espacio social. Aquí todo está abierto para que todo el mundo lo vea.
y eso genera puntos de información. Esos puntos de información pueden ser usados por las personas que quieren desinformar para usar argumentos que saben que tú crees para venderte más mentiras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo este tweet porque es una persona que decide creer la teoría del virus chino del laboratorio y lo usa dentro de un ataque político, ¿no? Entonces, los mensajes, evidentemente, sobre este tema tienen un direccionamiento, en este caso, político. En otros casos pueden tener otros fines. Y el tema es que no sabemos cuáles son. Entonces, antes de estar creyendo en esta información que recibimos por redes sociales, hay que realmente preguntarnos qué quieren lograr con esto. ¿Quién gana si yo creo esta información? Y bueno, ¿y cómo hacen eso? ¿Cómo es que ellos pueden acceder a tanta data de tantas personas? Porque tú dirás, bueno, yo no soy nadie. ¿Quién va a estar viendo mi feed de Facebook para buscar si a mí me gustan los perritos? O si yo apoyo a Donald Trump, o si yo creo que los marcianos existen. ¿Quién le interesa lo que yo pienso? Bueno, no es que les interese lo que tú piensas específicamente, pero hay herramientas muy avanzadas y muy accesibles también, porque ese es el tema de la tecnología hoy, es sumamente accesible, que pueden bucear por esa información. Y ahí viene la Big Data, ¿no? Entonces, nos suscribimos a un jueguito, entramos a un app nuevo que nos soluciona un problema y dejamos nuestra información y les damos permisos, no leemos bien las condiciones y resulta que les estamos abriendo las puertas para que ellos puedan sacar esa información, ¿no? Y de hecho a esa acción se le dice minería de datos, ¿no? Porque es como ir a un socavón a hacer minería. Y en este sentido, quería aprovechar este ejemplo para explicar cómo funciona un poco la minería de datos social, ¿no? Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en este caso, se estudió cómo se distribuía el mensaje o cómo se distribuía la conversación sobre un tema muy álgido en Estados Unidos hace unos años. Se sacó toda la data de redes sociales sobre quiénes habían participado de esta conversación y se dieron cuenta de que existían puntos de concentración, bolsones de opinión, que estaban parcializados en dos lados. Pero el bolsón que a mí me interesa aquí es el que está en verde. Ese bolsón es el de los indecisos, por ejemplo. Entonces, con minería de datos, un partido político potencialmente podría decidir ir a esos indecisos y dirigir sus mensajes y mentiras sobre otro candidato o mensajes desestabilizadores, ¿verdad? Para generar una oportunidad de voto dentro de una población que todavía no ha decidido sobre el tema. Entonces, la tecnología permite que aquellas personas detrás de la desinformación, y siempre hay un interés detrás, lleguen específicamente a esas personas que saben que pueden persuadir. Entonces, puede que tú no recibas esos mensajes, pero hay alguien que sí los está recibiendo. Y por eso es que vemos que hay conversaciones que se dan y que de repente revientan o surgen a la luz y la gente se queda como, ¿en qué momento empezó a gestarse esta corriente de opinión? En ese momento, mientras nadie estaba viendo, ¿verdad? ¿Y cómo hacen esto también? Bueno, la tecnología ha avanzado tanto que ahora usamos inteligencia artificial, hay cuentas robot, por ejemplo, que sirven como rebotadores para poder generar tendencias virales. Entonces, los bots son fáciles de identificar y de hecho Twitter, Facebook han hecho esfuerzos muy grandes para identificar estas cuentas y eliminarlas del sistema. Pero claro, tú eliminas una cuenta y surgen 20 más, ¿no? Entonces, es un proceso de nunca acabar, ¿no? Y además son estrategias que se activan para un fin determinado y una vez cumplido ese objetivo, sacas a las cuentas, pero el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, hay tecnología que permite que la desinformación se viralice con muchísima más facilidad que la buena información. Entonces, nada, con eso yo quería dejarles estas observaciones que hizo la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú en las elecciones congresales del 2020, y hizo tres
recomendaciones que yo creo que nosotros podríamos usar también para evaluar a quién le creemos cuando vemos desinformación. Entonces, la primera recomendación que hacen es sugerir que sea obligatorio para los partidos políticos en contexto electoral que busquen ese check de verificado que vemos al lado de un nombre de una institución o una persona muy famosa o un líder de opinión pública, ¿no? Para verificar y garantizar de que la opinión haya sido efectivamente emitida por esa fuente y que sea mucho más fácil para los electores, los ciudadanos, diferenciar quién es una fuente oficial y quién no. Y esto a mí me parece muy positivo porque si se vuelve una norma, la obligación tendría que acarrear inmediatamente que se eduque sobre cómo identificar si una fuente en redes sociales es oficial o no. Y aunque no lo crean, hay muchas personas que no lo saben, ¿no? O al momento de ver un mensaje, no necesariamente es lo primero que verifican. Como apela el instinto, se verifica luego. Entonces, educarnos sobre ese tema podría ayudarnos. Luego es que la otra recomendación que hace es que se cree una especie de organización que pueda, una red de colaboración que pueda unir esfuerzos de distintas instituciones para combatir las noticias falsas. Porque lo que hemos visto ahora es que mientras la gente que desinforma está muy ordenada y muy, y trabajando muy de cerca para generar desinformación, las personas que luchan con buena información no están tan articuladas, por lo menos no con tecnología. Entonces, generar una red que pueda reforzar las iniciativas de verificación es una recomendación que hace este informe que me parece súper positiva. Este informe ha sido publicado hoy, así que también es una novedad, digamos, que se está compartiendo en este webinar. Y también la última propuesta que se hace es que para poder mejorar la capacidad y los recursos humanos que necesitan las autoridades electorales para llevar a cabo un sistema de redes sociales, se pueda generar se puedan implementar sistemas tecnológicos, por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, que puedan verificar que las leyes electorales se cumplen en redes sociales. Entonces, esto también es una recomendación sumamente positiva porque actualmente no tenemos una manera muy clara de seguir cómo se generan y quiénes están detrás de las corrientes de desinformación, y si los identificamos, no tenemos muchas maneras de hacer que, por ejemplo, se enfrenten a procesos legales, ¿no? Entonces, sería interesante que se fortalezcan esas capacidades tecnológicas para poder llevar algún tipo de legalidad a la comunicación que se hace, o responsabilidad a la comunicación que se hace por redes sociales. Y bueno, herramientas contra fake news. Brevemente, nosotros somos la principal herramienta contra la desinformación. Y la primera consejo en ese sentido sería, si tú recibes información que parece que es reveladora, que te sorprende, que agarra una emoción fuerte, inmediatamente haz un pequeño escaneo en distintas redes sociales, puedes hacerlo en Google, sobre si es que la conversación está girando en torno a eso que has recibido por WhatsApp. ¿Por qué? Porque si tú recibes una información a tu WhatsApp que es tan importante como la cura contra el coronavirus, como la vacuna contra el coronavirus, yo estoy segura que eso va a ser tendencia mundial. O si es que se descubre que el coronavirus no existe, eso va a ser tendencia mundial. Eso no va a ser algo que te va a llegar por WhatsApp. Además, puedes descubrir así también si es que esa información es antigua, tiene muchos meses dando vueltas. Porque lo que pasa con la desinformación es que empieza como una cadena, ¿no? Yo lo paso al siguiente, el siguiente, el siguiente, y dio la vuelta al mundo y regresó a mí 3 meses después, y esa información fue desmentida hace mucho tiempo. Entonces, no hay que creer información tampoco que esté desactualizada. Y quiero destacar algunas, por ejemplo, iniciativas que se están haciendo. Facebook ya había implementado, por ejemplo, este tag de información que no era muy confiable o no verificada, y Twitter ahora también, hoy día lo ha anunciado, el martes lo ha anunciado, va a etiquetar las fake news sobre COVID-19, así que va a ayudar definitivamente a transparentar. Así que busquen esas etiquetas, ¿no? Cuando vean algo que suena muy escandaloso para ser verdad,
busquen esas etiquetas porque por ahí van a estar, lean los comentarios, van a ver comentarios de ambos lados y van a poder identificar si es que esto es parte de una conversación que está siendo manipulada. Luego, Google ha implementado esta herramienta súper buena que se llama Fact Check Explorer. ¿Qué hace el Fact Check Explorer? Tú pones cualquier tópico y en lugar de buscar en Google normal, vas a buscar toda la información que existe de centros que han verificado si esa noticia es verdadera o falsa. Entonces, inmediatamente vas a poder tener los resultados de las organizaciones que se dedican a verificar noticias falsas. Es excelente y nos facilita muchísimo el trabajo a los periodistas, a las personas, para saber si algo que se está difundiendo es verdad o mentira. Y otra herramienta muy positiva que muchos no saben, uno puede hacer en Google una búsqueda inversa. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos acostumbrados a buscar imágenes colocando un texto. Entonces, si yo quiero buscar una imagen de perritos en Google, yo pongo perritos. Pero yo también puedo agarrar una foto de un perrito y apretando el cuadradito de la cámara que sale ahí, subir la foto y Google me va a dar un resultado de todas las publicaciones que tiene en su biblioteca que han usado esa foto o que son parecidas. Y así vamos a poder saber si es que una foto que se está vendiendo como que fue tomada hoy o ayer cerca a nosotros y que es muy peligrosa, si es que esa foto es de hace meses, si ha sido sacada de contexto o no necesariamente está adjunta a un mensaje veraz. Entonces, esta herramienta, la verdad, es muy fácil de usar y también nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, nada, con esto yo termino mi presentación. Espero no haberme excedido y recibo las preguntas que pudieran tener en este momento. Me pregunta Jorge Laszlo Molina, buenas noches señores de la Unión Europea. En Perú, ¿cuál es la clave para saber si una página de alguna personalidad conocida en Perú o en el mundo es una cuenta o página falsa? ¿Cómo saber si es oficial o verificada? Lo decía brevemente, al lado de cada nombre de cuenta de perfil hay un circulito generalmente azul, por buenas prácticas he implementado el mismo en casi todos los espacios, con un check. Eso quiere decir que la persona que es dueña de esa cuenta se ha contactado con el operador, digamos, en este caso puede ser, no sé, Twitter, y le ha dicho, hola, yo soy Alejandra Puente, este es mi DNI, le ha mandado una foto de su DNI, este es mi teléfono, esta es mi página web, esto es quién soy yo, esta cuenta es mía. Y al ser verificado eso, del otro lado, y usualmente esa verificación se hace por seres humanos, porque aún este proceso es bastante difícil que sea automático, cuando eso es verificado, se les da el check, pero pasa por un proceso de aprobación y eso está implementado en casi todas las redes sociales. Entonces, esa es una buena manera. Otra pregunta, dice Javier Rodríguez Zabaleta, soy una persona que le gusta estar bien informado y por ende, ¿a qué plataforma le debo prestar atención? Radio, TV, TV local, nacional, señal abierta, Facebook, YouTube. Como vemos, el exceso de información y plataformas que tenemos hoy disponibles nos generan a veces confusión sobre dónde encontrar las fuentes verificadas. Yo le sugeriría, ya como buena práctica, suscribirse a boletines de un par de medios de comunicación que confíen y recibir en sus correos electrónicos un resumen diario que suelen mandar los periódicos en las mañanas con esa información, si es que se quiere consumir por medios digitales. Eso por un lado. Luego, yo les diría que no estén tan pendientes al desarrollo de las noticias. Porque, ¿qué sucede? Las redes sociales han abierto la cocina a la calle. Entonces, digamos que los medios de comunicación eran un restaurante, son un restaurante. Entonces, cuando la noticia llega inicialmente, esa noticia tiene muchas cosas que no han sido verificadas, ¿no? Hay algunas cosas que están en desarrollo, que parecen de una manera, pero son de otra. Entonces, si nosotros estamos conectados todo el tiempo a ese proceso, vamos a quedarnos con la información a la mitad, que es algo que escucho muy seguido. Es como
se descubrió que un grupo de extranjeros asaltó a una persona en tal sitio y la primera información es que se trata de eso. Avanza la noticia y resulta que no eran extranjeros, eran peruanos. Ok, eran peruanos. Avanza la noticia, no estaban asaltando, era una protesta. Sino que el proceso es un poco desordenado a veces. Y antes la gente no veía ese proceso porque no entraban a la cocina. Entonces, eso ocurría en las redacciones, ¿no? Las conversaciones que vemos en Twitter hoy son conversaciones que ocurrían en redacciones. Oye, ¿has verificado ese dato? Por acá dicen esto, por acá dicen lo otro. Y luego de verificar todo, se publicaba al día siguiente, no se sacaba en una nota de resumen, en un noticiero. Entonces, mi consejo es tratar de consumir noticieros de radio, de televisión, periódicos, productos terminados. Y no necesariamente seguir ciegamente los temas de conversación que son tendencia, porque ahí está la desinformación, ahí está la comida cruda, digamos, ¿no? Sin verificar. Ese es mi consejo. Entonces, escoge a alguien que sea imparcial. Sí, y ten muy claro cuando estás escuchando opiniones que es una opinión. Y si estás de acuerdo con esa opinión, genial, no pasa nada. Pero ten muy claro la diferencia entre opinión e información. Hay información que no nos gusta, pero es información. Y la información no es ni buena ni mala, es información. El Víctor Velarde Vigo nos pregunta cómo enfrentar algunos grupos de poder mediáticos interesados en desinformar abierta y descaradamente, ¿no? Entonces, bueno, él lista una serie de falsos titulares de medios de comunicación que no voy a mencionar porque dentro de todo soy periodista, pero ese es un tema súper espinoso porque tenemos libertad de expresión en nuestro país y la opinión no puede ser censurada. El problema está cuando las personas al otro lado creen que esa opinión es un hecho. Y sobre este tema habría que hilar sumamente fino. Yo diría que aquí la mejor respuesta es la respuesta social. Y la respuesta social es no sigas a medios que te parecen que desinforman, porque otra cosa que sucede es que nos encanta criticar y nos encanta ver a gente que odiamos para poder criticarlos luego. Entonces, pero eso aumenta las vistas y el seguimiento, ¿verdad? Entonces estamos generando un efecto inverso al que nosotros queremos. Simplemente, si no te parece que esos medios informen, no sigas, sigue otros, ¿no? Pero es un tema sumamente espinoso porque mientras se presente como opinión, legalmente hay muy poco que se puede hacer, ¿no? Humberto Ruiz Novoa dice, hoy en la clínica me dieron como tratamiento hidroxicloroquina en gotas, obviamente son válidas porque están en la receta, pero si lo comparo con lo que difunden en WhatsApp, donde ponen el diario oficial del peruano recomendándola, cómo creer o no antes y estar seguro de esa lectura sin tener... Bueno, primero, yo te diría, Humberto, tú fuiste a la clínica y te lo recetaron. Yo no voy a decir que tu médico está mal. Tú fuiste a un médico. Eso me parece correcto. Lo que está mal es que tú recibas un mensaje de WhatsApp y luego compres este medicamento sin necesitarlo, sin padecer ninguna enfermedad, solamente por si acaso, y podrías estar generándote un daño, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es, si uno escucha de curas milagrosas, todos creo que ya sabemos dolorosamente que no existen las curas milagrosas y que hasta el momento, por lo menos a esta, no se ha encontrado. Entonces, si alguien ha recetado esa medicina, por algo será, ¿verdad? Pero yo no puedo llenar el contexto y ese es el otro tema. Uno no puede pretender hablar de todo. Yo no soy médica. Yo simplemente puedo escuchar y seguir las recomendaciones que me dan los médicos. Entonces, que yo me siente aquí a recomendar una medicina o no, estaría completamente fuera de mi alcance. Lo que sí puedo decir es que se ha despertado el miedo por parte de organizaciones importantes en temas de salud sobre el uso indiscriminado de medicinas
sin prescripción médica, creyendo que pueden prevenir el COVID-19, cuando todos sabemos que lo único que previene el COVID-19 es tener un sistema inmune fuerte, lavarse las manos y distanciamiento social. Entonces, Daniel Sánchez Ortiz pregunta, ¿cómo podemos conocer una noticia falsa de manera rápida? Muchas de ellas suelen parecer oficiales. Mira, lo primero que yo te diría es, si una noticia te indigna, te molesta, trata de hacerte sentir mucha pena, trata de manipularte emocionalmente, piénsatela 2 veces. Porque los medios tradicionales o los medios oficiales rara vez van a querer asustarte, no van a informar. Hay a veces información que asusta, pero no van a querer hacerlo adrede, no van a querer manipularte. Entonces, si tú ves algo que te genera esa sensación de ¿qué está pasando? Probablemente esa es una información que sabe cómo funciona el comportamiento humano y quiere apelar a tu instinto, no a tu cabeza. Entonces, como primera herramienta, eso. Si tú sientes algo como que te mueve cuando lees algo, te quieren manipular. Margoni Palacios Ojeda pregunta, ¿puedes recomendarnos fuentes internacionales que hagan fact-checking, sobre todo en temas médicos, ante este contexto? Bueno, yo he estado siguiendo mucho el MIT Review. MIT Review es una revista que ha hecho, por ejemplo, con modeling de datos, no sé cómo se dice en español, perdón, modelación de datos puede ser, no me acuerdo, pronósticos y ha tratado de simular cuál podría ser el comportamiento del virus en el ritmo de contagios, ¿no? A través de modelos de computadora. Y está sacando informes muy buenos, casi a diario, varios por semana, sobre cómo cambian estas cosas, hacia dónde vamos, cuánto tiempo podría durar esa situación de pandemia, cuáles podrían ser nuestros estilos de vida, y tiene información con mucho sustento científico. El MIT Review para mí ahorita es un must. Otra herramienta de fact-checking que me han hecho acordar. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado un WhatsApp que te responde con un chatbot. Entonces tú puedes agregar a la Organización Mundial de la Salud a tu teléfono de WhatsApp, mandarle la información falsa y ellos te van a decir si está verificado o no, o puedes también pedirles su reporte de últimas noticias falsas para saber qué es falso o qué o qué es un bulo, como dirían los españoles, ¿no? Entonces, ese número de WhatsApp es muy útil. Me olvidé de incluirlo porque lo sacaron al inicio de la pandemia y me he olvidado un poco. Lo he dejado de visitar, pero le escribes con emoticones qué quieres saber y ellos te mandan el reporte actualizado, ¿no? Entonces, es una herramienta que está en español, está en inglés. La página de la Organización Mundial de la Salud, voy a ver si la puedo encontrar, también tiene una área específica dedicada a fake news. ¿Cómo se pueden hacer escuchar las voces correctas si hay tanta desinformación desde fuentes de alto perfil? Tenemos que, y de hecho eso me dedico yo un poco en MediaHack, la comunicación en redes sociales, la comunicación digital en general, en donde sea, tiene que ser estratégica. La estrategia no puede ser dominada por los malos, no puede ser dominada por la gente que quiere desinformar. Nosotros tenemos que tomar control de nuestra comunicación y entender cómo funciona la tecnología y usarla para bien. La tecnología es como un martillo, ¿verdad? Una persona va a una ferretería y se compra un martillo y resulta que ese martillo fue comprado por un asesino en serie que con ese martillo mató a 15 personas reventándoles la cabeza. ¿Es culpa del martillo? Debatible, ¿verdad? Pero otra persona buena compra ese mismo martillo y construye casas y construye viviendas para personas que las necesitan. Entonces, ese es el uso que tenemos que darle a las herramientas. ¿Y qué pasa con las personas buenas? No tenemos tiempo que perder. Usualmente hay mucha plata detrás de la desinformación, hay muchos intereses detrás de la desinformación y la gente buena tiene otras cosas que hacer. Entonces, bueno, ahora, si nosotros sabemos que esto funciona así, nos toca aportar, nos toca participar, nos toca no
no huir de la conversación. ¿Qué es lo que ha pasado con los técnicos y los expertos? No, no, yo no quiero opinar porque me van a caer encima todos los troles si digo algo, ¿no? Luego, no sé, me van a mandar ataques, me da miedo. No, nada de eso. Los expertos con información correcta y veraz tienen que aguantar y tienen que participar. Ese es mi pedido también. ¿Qué otra pregunta? Liliana Uvidia Arias me pregunta, ¿sería posible detectar quién generó los fake news sobre la supuesta muerte de Chumpitaz? Uno de los mensajes tenía un logo falso de Panamericana Televisión. Hay maneras de rastrear, pero usualmente las personas que generan ese tipo de ataques saben esas maneras. Entonces se protegen y se blindan contra ellas. Sí hay maneras, pero requerirían, me imagino yo, ya un poquito más de inteligencia. Hay una unidad de inteligencia hay una unidad de tecnología de delitos informáticos en la policía que tiene informáticos que pueden hacer estas cosas, pero ellos se dedican a otro tipo de delitos y no persiguen tanto este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sería bien difícil saber quién generó esa noticia, y a mí también me da curiosidad. Me dice Alex Cordero, ¿qué red social se consume más en Perú y dónde están mayormente las cuentas falsas? Mira, yo les diría que las cuentas falsas han tomado por asalto Twitter, ¿no? De todos los bandos. Yo no estoy aquí segregándome por un lado en particular. Esto ha pasado en todo el mundo. De hecho, el creador de Twitter alguna vez dijo que no se imaginaba que esto podía ocurrir con su red social y que no sabía muy bien cómo controlarlo porque se había dado cuenta que estaba siendo usada generalmente para ataques y para críticas y para linchamientos sociales. Y eso no es tan positivo, ¿no? Entonces, pero igual Twitter es un universo pequeño en comparación al Perú, ¿no? Por ejemplo. Y eso lo demuestra, creo yo, la última elección, donde, por ejemplo, un partido como el FREPAP, que lo menciono porque no tenía cuenta en Twitter, obtuvo la cantidad de espacios que tuvo en el Parlamento, ¿verdad? Y no necesitó, por ejemplo, de una campaña muy intensa en redes sociales. Entonces, parece que las conversaciones en redes sociales y los debates en redes sociales son bastante limitados en alcance, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sí es importante. ¿Por qué? Porque los que sí están en esas conversaciones son los tomadores de decisiones. Y sí influye, ¿no? Las tomas de decisiones y el rumbo hacia donde va el país y eventualmente la opinión pública. Entonces, no porque no represente a todo el país significa que no tiene importancia. Ojo. Pero, por ejemplo, y no es que yo quiera culpar a una herramienta tecnológica en particular, pero entonces, las tendencias de desinformación se generan en Twitter. La desinformación subliminal por publicidad pagada, por mensajes pagados, suele ocurrir más en Facebook porque Facebook tiene una herramienta muy eficaz para determinar tus gustos y leer tus insights. Facebook tiene la información de miles y miles de millones de personas en el mundo. Entonces, tiene como direccionar mensajes o permitir que otros direccionen mensajes falsos a bolsones, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de esto, en la elección pasada, en la que ganó Donald Trump, se identificó que había mensajes falsos pagados con publicidad que estaban promoviendo una fecha errada de la elección a población afrodescendiente. ¿Qué objetivo tenía esto? Que obviamente que esa población, que era minoría, que iba a votar por los demócratas, por ejemplo, no vaya a votar, se confunda de fecha, piensa que es otro día, ¿no? Entonces, y desde que pasó eso, de hecho se han implementado varios cambios en Facebook porque fue llevado Mark Zuckerberg al Congreso a responder por este tipo de cosas que se ha llegado a implementar, por ejemplo, verificación de las declaraciones de los políticos y se limita el tiempo de exposición
de estos mensajes o se limita el alcance de los mensajes, ¿verdad? Pero no se ha llegado a eliminar estos mensajes o si es que estos mensajes provienen de una declaración de un político por justamente este miedo a la libertad de expresión. Todos estos son temas y debates abiertos, ¿verdad? El WhatsApp de la OMS, para compartírselo con ustedes, es más 41 79 89 31 892, más 41 79 89 31 892. Este WhatsApp tiene verificación a través de una herramienta, un chatbot de información veraz o falsa y del avance también de cómo está yendo, por ejemplo, la elaboración de una vacuna. Y ojo, hay muchos esfuerzos dándose para encontrar una vacuna. Ojalá se encuentre. Y créanme que cuando se encuentre va a ser noticia mundial y todos vamos a celebrar juntos, ¿no? Entonces, no le crean a la gente que les dice información falsa por redes sociales. Otra consulta, ¿cómo nos damos cuenta de una noticia que está diseñada bajo los principios de la posverdad? A ver, ¿qué pasa con la posverdad? La posverdad no existe. Primero, es un constructo. O sea, sí existe porque hemos hecho los seres humanos que exista. No me quiero poner filosófica, pero ¿qué pasa con la posverdad? La posverdad es básicamente una conversación que hubiera ocurrido en la sala de tu casa con tus tres compañeros, con tus tres amigos, en donde, no sé, pues tú estás tomando tu vino y le dices a tus amigos, yo creo que la Tierra es plana, y tu amigo te dice cómo va a ser plana, es redonda, y empiezan a hablar de teorías de conspiración, y por ahí se ríen, por ahí discuten, ¿verdad? La posverdad es llevar esa discusión que hubiera ocurrido en una sala coloquial, donde uno dice cualquier cosa porque está en confianza, a las redes sociales. ¿Y qué ha pasado con eso? Que mucha gente ha visto que hay muchas más personas que piensan lo mismo. Entonces alguien pensaba que la Tierra era plana y lo puso en redes sociales y de repente hay mucha más gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Nadie sabe por qué específicamente creen que esa es una teoría de conspiración, pero, y eso es una tendencia mundial. Hay los terraplaners, no sé cómo se les llama, son un movimiento enorme. Entonces, esa es la posverdad, la idea de que porque yo lo pienso y alguien más piensa como yo, entonces es verdad. Y no, hay muchas cosas que pensamos que no son verdad. Y de hecho la ciencia, en eso se basa la ciencia, en constantemente retar esas cosas que nosotros creemos que son verdad. Entonces, en ese sentido, yo no digo que una persona deba o no deba creer algo o, o deba creer una sola cosa. Yo lo único que les pido es que, si es que les da la gana de creer en una teoría de conspiración porque les divierte, genial, pero sean conscientes que es eso, ¿verdad? Y sean conscientes que una cosa es la información científica corroborada y otra, lo que uno puede conversar con la familia, ¿no? O sea, no sé si han tenido estas conversaciones de chicos, pero eh, suele pasar. Eh, Además, y esto como última nota de la posverdad, la, la posverdad es popular porque nos hace sentir que no somos tontos, ¿no? La falta de conocimientos nos genera inseguridad. Y por eso, cuando vemos que alguien más cree algo que nosotros creemos, decimos, yo no soy tonto, yo no soy solo en esto. La cura a eso es, creo yo, simplemente asumir que no lo sabemos todo y asumir de que hay muchas cosas que no vamos a saber nunca y está bien si nos equivocamos o si creemos algo un día y el día siguiente viene la NASA y nos dice que eso no es así, por ejemplo. Pregunta de Jorge Lazo Molina, para terminar, ¿cuál es la clave para saber qué entidad pública y qué entidad privada es una cuenta falsa o verdadera, ya que algunos cibernautas crean cuentas falsas de cualquier entidad o empresa copiando su logo? El check al lado del nombre, primero. Y segundo, revisen el número de seguidores, revisen quién sigue esa cuenta. Muchas veces las cuentas falsas son seguidas por cuentas falsas o cuentas robots. Y revisen el tipo de mensajes que comparten o la frecuencia, porque suele pasar que estas cuentas falsas se activan, ¿verdad?
para un fin determinado y de ahí desaparecen 2 o 3 meses y no dicen nada, ¿no? Entonces, es simplemente ver el comportamiento de esa cuenta falsa y también hacer una pequeña búsqueda para ver si es que dentro de todas, no sé, ¿no? Si es que dentro de todas las opciones que aparecen de cuentas que tienen el mismo logo, esa, por ejemplo, puede ser verdad. Bueno, y la otra es obviamente nunca responder o retuitear o comentar o hacer un like sin leer el contenido de algo, que sucede mucho, no le das ni clic a la pantallazo y ya estás poniendo like con un titular. Entonces, eso, ¿no? Estar muy pendiente de ese tema. Bien, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, gracias a la Unión Europea por esta oportunidad para compartir algunos tips. Espero no haberme explayado demasiado y haber respondido sus preguntas.